Javier Riva nos hablará de la entrevista de Guayaquil y la concreción del liderazgo de Simón Bolívar. William, me das un ladito, por favor. Te sientas aquí, quédate aquí conmigo. Sí, la tengo aquí. Buenos días a todos. Nuevamente, bienvenidos a este espacio. Agradecidos por la presencia de cada uno de ustedes en esta biblioteca, con esta actividad que implica un esfuerzo tremendo, un esfuerzo importante. Cada actividad que nosotros hacemos implica un esfuerzo importante y este tipo de actividades no la hacemos con la noción del evento, ni siquiera de la celebración del aniversario, que ya implica, digamos, un hecho importante para que nos podamos agrupar en torno a ese acontecimiento. Nuestra intención es generar procesos de investigación. Y la Cátedra Bolivariana Héctor Bencomo Barrio, como bien lo decía el profesor Ali, pues ha venido desarrollando ese esfuerzo, ha venido haciendo hincapié en ese esfuerzo, no solo en el de la investigación, sino también en el de la extensión y en el de la docencia, pues que es un espíritu educativo que nos convoca, que nos reúne. Entonces, me atrevo a decir, ¿verdad?, que con este tipo de actividad nosotros queremos motivar a que con este tipo de exposición nosotros podamos generar procesos de investigación colectiva. Aquí está la Biblioteca Bolivariana con su repositorio documental, con su repositorio bibliográfico, que está abierto a la ciudadanía merideña. Nosotros creemos y estamos convencidos de ello que si hacemos uso eficiente de este tipo de espacios podemos generar debates en torno a nuestra historia, a nuestro pasado, a nuestra identidad, que son fundamentales porque hoy día son temas que no se debaten, que no se discuten, que no se tocan, ni en los medios de comunicación, ni en las redes sociales, y curiosamente y de forma alarmante, ni en las casas de estudio. Entonces, bueno, nuestra intención modesta es ir alrededor de esa posibilidad, pues, de ser convocantes, de que tanto los que estamos aquí hoy exponiendo como los presentes nos veamos como sujetos investigadores, sujetos productores de conocimiento alrededor de nuestro pasado, pues, ¿no? Entonces, bueno, ese es un primer comentario que quería hacer. Por otro lado, yo quería manifestar, pues, mi satisfacción por la presencia hoy aquí de William García. William García es un destacado académico, un destacado personaje de la localidad donde vive, de San Carlos, ¿verdad? ¿Correcto? Tinaco, correcto. De Tinaco, específicamente de Tinaco. Además es cronista de Tinaco. Sí, correcto. Hoy nos acompaña la cronista del municipio de Santos Marquina. Ahí hay otro colega, por otro lado. Pero nos agrada mucho su presencia, William, porque de eso se trata, pues, que podamos intercambiar, que podamos hacer sinergia, que podamos mirarnos más allá de las convocatorias que hace la capital de la República, podamos mirarnos a lo interno y podamos encontrarnos a lo interno del país. Eso tiene un gran valor para nosotros. Te damos la bienvenida, William. Esta es tu casa, no lo digo por demagogia, lo digo con el corazón en la mano y con todo el esfuerzo, pues, que estamos haciendo para que este tipo de eventos se desarrollen. Bienvenidos a todos y todas. Yo voy a conversar sobre un tema que ha sido bastante discutido, bastante debatido. Como dice en el texto Sergio Rodríguez Heffelstein, dice:
en su texto sobre la marcha majestuosa, en algún momento de su texto afirma que sobre este tema de la entrevista de Guayaquil entre Simón Bolívar y José de San Martín, se han vertido ríos de tinta en cuanto al análisis de ese acontecimiento se ha hecho, pues, ¿no? Yo voy a abordar algunos temas muy puntuales, no quiero, evidentemente, no voy a agotar el tema, simplemente voy a plantear algunos elementos para que sigamos, pues, profundizando en estos elementos históricos que son tan importantes para el proceso emancipador latinoamericano, nuestro americano. ¿Se hace participativa la opinión? ¿O sí, no, al final. Al final vamos a abrir un espacio, yo voy a ser muy concreto, muy puntual en mi intervención. Es muy importante para nosotros la opinión que se genere a partir de los debates que estamos nosotros aquí desarrollando. Estos debates son precisamente elementos provocadores para generar una discusión que sin duda alguna tiene que abrirse a la participación popular, comunitaria, académica y desde muchos otros ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, yo titulé esta ponencia, este pequeño texto, ¿verdad? Lo titulé La entrevista de Guayaquil y la concreción del liderazgo de Simón Bolívar. Evidentemente, sobre este acontecimiento se ha dicho mucho. Diferentes análisis desde diferentes perspectivas a lo largo del tiempo han copado el tema. Por ejemplo, en los tomos 1, 2, 3 y 4 de la colección titulada La entrevista de Guayaquil, de Julián Fuentes Figueroa Rodríguez, encontramos sobre este importante acontecimiento análisis de diferentes personalidades que hacen una exhaustiva revisión e interpretación que titulan Relación y Juicio, de lo que viene a ser uno de los encuentros más importantes que definirán el rumbo de los destinos de la América del Cono Sur. Allí encontramos las miradas de Daniel Florencio Oliari, Vicente Lecuna, Rufino Blanco Fombona, Felipe Larrazábal, Eloy G. González, Augusto Mijares, Rafael María Baral, José Gil Fortul, Caraxiolo Parra Pérez, José Luis Salcedo Bastardo, Guillermo Morón, Luis José Acosta Rodríguez, Carlos Villanueva, José Manuel Restrepo, José Manuel Goenaga, Indalecio Liévano Aguirre, Alfonso Rumazo González, Alfredo Pareja Díez Casenco, Camilo Destruch, Mariano Felipe Soldán, Francis Encina, Ernesto de la Cruz y Bartolomé Mitre, todos connotados personajes analistas de los procesos históricos, quienes ampliamente debaten sobre las circunstancias, los contextos y el devenir político que seguirá a América en los años subsiguientes. Es decir, hay una vasta historiografía que contempla análisis profundo de lo que a todas luces representó la disputa de las miradas sobre las formas de gobierno que poseían los dos gigantes del proceso emancipador nuestroamericano. Así, nos encontramos ante uno de los hechos históricos más importantes que sirvieron de antecedente a lo que posteriormente serían las batallas de Junín, Ayacucho y los eventos del Callao, que sirvieron de colofón a la expulsión definitiva de los españoles de suelo americano. Si bien para von Clausewitz la guerra es la continuación de la política por otros medios, compartimos la premisa inversa de corte Foucaultiana, que reza que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Pues aunque hubo cordialidad entre ambos líderes, el encuentro da cuenta del debate de posturas profundamente disímiles, que chocaron con el estruendo propio de categorías políticas que son reflejo de lo que Gramsci denomina crisis orgánica, es decir, el mundo que está muriendo en contraposición del mundo que está naciendo. Estamos entonces ante un hecho histórico que ha servido para expresar las más disímiles interpretaciones entre
las que posicionan a uno por sobre el otro, pero que dejan a un lado lo que realmente sucedió, pues hasta el momento del encuentro entre Bolívar y San Martín, mucho habían hecho ambos por la independencia de América. En ese orden de ideas, no podemos hablar de Ayacucho sin comprender los diferentes contextos previos a dicha batalla. Uno de esos procesos que debemos estudiar, comprender y sobre los cuales hay que seguir reflexionando en clave histórica es el ocurrido 2 años antes del 9 de diciembre de 1824, momento en el que se desarrolla la batalla de Ayacucho y que para algunos es conocido como el problema de Guayaquil. Luis José Acosta Rodríguez escribe un texto que titula Bolívar para Todos, de 2 tomos, que tenemos aquí en la biblioteca y que está disponible para que todos ustedes puedan acceder y consultarlo, pues. Y en este texto se exponen las diferentes cuestiones que giran alrededor de la llamada problemática de Guayaquil. Luis José Acosta Rodríguez afirma que José de San Martín estuvo en el Perú 1 año antes de dicha entrevista, es decir, en 1821, fecha considerada como la primera independencia del Perú por buena parte de la historiografía del país andino. Sin embargo, hay que destacar que dicha independencia, entre comillas, de 1821, no fue consagrada, debido a que quedó en suelo peruano un ejército bien apertrechado y bien nutrido que obedecía a los dictámenes de la corona española. Todo este debate geopolítico en el marco de la guerra de independencia incidía en diferentes debates en distintas provincias de toda América. Surgieron en ese contexto fundamentalmente 3 partidos en Guayaquil. De esta forma emergieron intenciones autonomistas que contaba con el mayor apoyo popular, la tendencia peruanófila, la cual abogaba por la adhesión de Guayaquil al Perú, y la colombianófila, que partía de la idea del reconocimiento de Guayaquil como parte del proceso histórico que llevaba adelante Colombia. Bolívar era partidario de esta última. En el marco de esos debates dados en el año 1822, Simón Bolívar envía a Antonio José de Sucre a ocupar estos territorios, con la firme idea de ir generando consenso alrededor de la posibilidad de que Guayaquil definitivamente se anexara a Colombia. En carta escrita dirigida a Olmedo, el Libertador, por medio de Sucre, le hace saber a este la decisión tomada para el inicio y desarrollo de la denominada Campaña del Sur. Pero además, en un tono cordial, afirma que los únicos bienes por los que ha trabajado Colombia son por la paz, la gloria y el bienestar de los pueblos de América. Por su parte, José de San Martín, el gran héroe argentino, desde el Perú, decide abordar también la problemática suscitada en Guayaquil, precisamente con el interés de lograr que la tendencia peruanófila se posicionara como triunfante ante este debate. Esta idea es expuesta por el historiador Vicente Lecuna, para quien el interés de San Martín no era otro sino hacer presencia en Guayaquil con el fin de influir en la población que habitaba estos territorios, motivando de esta forma a tomar partido en favor de adherirse al Perú. Sin embargo, otros historiadores como José Gil Fortul, por ejemplo, hacían mención a que el interés de San Martín por visitar Guayaquil no era otro sino el de entrevistarse con el Libertador, para garantizar de Colombia el apoyo para la independencia del Perú. En el marco de estas diferencias se dan las entrevistas de Guayaquil entre los 2 héroes principales de la independencia suramericana, generando debates interesantes y profundos de lo que vendría a ser los destinos del subcontinente americano. De todas las cuestiones que aún quedan por reflexionar desde el punto de vista político, social, historiográfico,
e historiográfico, podemos afirmar que Bolívar logra imponer sus ideas alrededor de la importancia de organizar el proyecto republicano. En palabras de Luis José Acosta Rodríguez, Bolívar le dijo a San Martín que la monarquía no puede funcionar sin una aristocracia o nobleza que sirve de marco decorativo al trono. La república no necesita de eso, pues coloca a todos al nivel de igualdad democrática en lo social y solo debe reconocer los distingos individuales basados en la capacidad y la honesta conducta. La monarquía no selecciona el jefe de Estado, pues lo acepta tal cual es por linaje hereditario o dinástico. La república realiza una escogencia del gobernante por vía electiva, oportunidad que brinda ocasión para seleccionar entre varios candidatos. La monarquía era lo viejo, consagrado por una evolución histórica secular. La república era lo nuevo, que había comenzado a existir. Era esta la idea que absolutamente apoyaba el libertador Simón Bolívar. Ya en el barco, de regreso al Perú, el gran José de San Martín, luego de verse apabullado por los argumentos del libertador, voltea y le dice a su tripulación: ¿pero han visto ustedes cómo el general Bolívar nos ha ganado de mano? La patria es América. Con el arribo del libertador a la ciudad de Quito, previo a la entrevista de Guayaquil, la cual se celebró entre el libertador Simón Bolívar y José de San Martín, Bolívar escribió el 17 de junio de 1822 a José de San Martín, quien para el momento era protector del Perú, dando la buena noticia que la guerra en Colombia había terminado y que su ejército está pronto para marchar donde quiera que sus hermanos lo llamen, y muy particularmente a la patria de nuestros vecinos del sur, a quien por tantos títulos debemos preferir como los primeros amigos y hermanos de armas. Bolívar de esta forma entendía la importancia de seguir generando esfuerzos por la consolidación de la independencia de América y la expulsión definitiva de los españoles de tierras americanas. Sabía el libertador que había que sumar todos los esfuerzos posibles para lograr tan importante objetivo para la América toda. De esta forma, Simón Bolívar ofrecía 4.000 hombres al Perú, personal bien formado, con estrategias bien definidas de ataque y contraataque, capaz de afrontar escenarios diversos y de un planteamiento emancipador decidido. No obstante esto, quienes dirigían el Perú para el momento consideraban que podían lograr la independencia con sus propias capacidades. Sin embargo, esto no fue posible, pues las derrotas de Torata y Moquegua significó una catástrofe para el ejército independentista del Perú, ya que sobrevivieron apenas 500 hombres de los 4.000 que fueron al combate. En vista de este escenario apesadumbrado para el Perú, asume el gobierno José de la Riva Agüero, quien en el mismo año 1822, año en el que se celebra también la entrevista, hace lo que se conoce como el primer petitorio de auxilio al ejército del libertador de Colombia, dirigido por Simón Bolívar. La respuesta de este último es contundente y demuestra la vasta solidaridad y el compromiso de su lucha por la libertad. Dijo Simón Bolívar, en lo que es casi un poema para la posteridad de los anales de la libertad americana: Colombia no pretende un grano de terreno del Perú, porque su gloria, su dicha y su seguridad se fijan en conservar la libertad para sí y en dejar independientes a sus hermanos. Señor general, responda usted al gobierno del Perú que los soldados de Colombia ya están volando en los bajeles de la República para ir a disipar las nubes que turban el sol del Perú. Estas fueron las palabras con que el libertador Simón Bolívar respondía al discurso de Portocarrero,
quien había sido el enviado por el gobierno del Perú para solicitar formalmente ayuda al Libertador y a los ejércitos de Colombia. No obstante esto, Bolívar esperaba el decidido permiso del gobierno de Colombia para poder seguir su marcha por la independencia de América. Sin embargo, mientras eso ocurría, designó a Antonio José de Sucre como representante diplomático ante el gobierno de Larriba Agüero, quien estaba para el momento a cargo del gobierno del Perú. Hay que admirar la decisión del Libertador por consolidar la independencia de América, pues mientras esperaba el permiso del Congreso colombiano, hacía llegar al Perú alrededor de 6.000 hombres para ir organizando la expulsión definitiva de los españoles de suelo americano. Según José Luis Acosta Rodríguez, las intenciones de José Larriba Agüero no eran del todo sinceras con el Libertador, desplegando un doble juego con relación a Colombia y a Simón Bolívar, pues mientras por un lado pedía ayuda a Colombia y a Bolívar, por el otro trataba de evitar la figura de las tropas colombianas y la intervención de Bolívar en los asuntos del Perú. En el marco de esa convulsión social, una nueva catástrofe militar encuentra su momento cumbre en la llamada campaña hacia el Alto Perú, donde resultan dispersas las fuerzas militares comandadas por Santa Cruz y Larriba Agüero, situación que va a dar pie a que el Congreso del Perú destituyera a quien para el momento había fungido como líder del Perú, designando como nuevo presidente al Marqués de Torre Tagle. Después de varias peticiones hechas por el gobierno de Perú a que el Libertador Simón Bolívar definitivamente acompañara el proceso de independencia, finalmente llega el permiso del Congreso de Colombia para que Bolívar pasara al Perú, lo que ocurre sin mayores novedades, para entonces acompañar al proceso de independencia por el cual se venía luchando desde hace algunos años. De esta forma, el 2 de agosto de 1823 recibe en sus manos la autorización que le permite entonces al Libertador incorporarse en la batalla por la independencia del Perú. Cuando Sucre en Arequipa se entera de la presencia de Bolívar en tierras peruanas, emite un comunicado a sus tropas diciendo textualmente lo siguiente: soldados, el hijo de la victoria ha pisado el Perú. El ilustre Bolívar llegó a las playas de Lima y a su nombre desaparecen los peligros de la patria. Peruanos, la independencia está asegurada. Los votos de los incas quedarán cumplidos. La tierra del sol será libre. Mientras tanto, Bolívar en su grandeza y tras algunas sugerencias hechas por el mismo Antonio José de Sucre, resolvió ocuparse de los asuntos relacionados con la guerra exclusivamente, mientras que la presidencia del país quedó en manos de Torre Tagle, ocurriendo entonces una nueva dualidad de mando que entorpeció nuevamente el avance por la independencia en las tierras incas. Luego de esos y otros conflictos políticos y militares estratégicos que ponen en jaque a Lima, el Congreso resuelve otorgarle el poder absoluto con facultades extraordinarias al mismo Simón Bolívar. Todo con el objeto de lograr definitivamente la independencia del suelo peruano. Daniel Florencio Oliari, en varios de sus escritos, afirmó que Bolívar asumía una suerte de cadáver, pues la República del Perú se encontraba en una situación bastante penosa, ya que las arcas públicas estaban vacías, el ejército desmoralizado y una parte de este sumergido en la miseria. Muchos amigos inclusive le recomendaban al Libertador no asumir el cargo que el Congreso le estaba otorgando, pues la dificultad de las circunstancias comprometían severamente su reputación. Ante aquella penosa y dificultosa situación, el Libertador, ya en Pativilca, un tanto recuperado de los males sufridos por los rigores de la guerra, pero bastante desgastado físicamente,
se entrevista con don Joaquín Mosquera, quien relata uno de los pasajes más extraordinarios de lo que ha sido la vida del libertador Simón Bolívar, sobre todo en las contiendas por la liberación de América. El mismo Mosquera relata que le preguntó al libertador en aquellas horas angustiosas: ¿qué piensa hacer usted ahora? A lo que, avivando sus ojos huecos, el libertador con tono decidido le contestó: triunfar. La entrevista de Guayaquil, entonces, hay que decirlo, no tuvo testigos presenciales de lo que conversaron los dos líderes de la emancipación suramericana. Solo la historia ha dado cuenta de quien con gallardía asumiría el liderazgo definitivo de unas largas contiendas que desembocaron en el mayor triunfo que como pueblos hemos alcanzado: sentar las bases para nunca descansar en la lucha por la independencia, proceso inacabado que requiere aún hoy de todos nuestros esfuerzos. Muchas gracias. Bueno, como aquí el que presenta es el último que habla, le voy a dar el derecho de palabra y voy a invitar al estrado a la licenciada magíster en etnología Mayelis Inés Moreno Castillo, quien nos va a presentar la ponencia titulada De la batalla de Junín a la creación del batallón Junín 1825. Adelante, Mayelis. Quédese ahí usted. ¿Puedo bajar la ventana y mano? Sí. Ok. Un poco para que se vea. Francis. Tomamos una foto aquí cuando te... Buenos días para todos, días. para todas. Bienvenidas, bienvenidos. El programa señala, ¿verdad?, que la ponencia se llama De la batalla de Junín, 1824, a la creación del batallón Junín en 1825. Quería comenzar como con algunos cuestionamientos, ¿no? Para que ustedes también cuestionen cosas. Lo primero es que cuando el profesor Ali preguntaba sobre y comentaba lo que estamos haciendo en la cátedra, se me vino a la mente una pregunta: ¿por qué una mujer va a hablar de la batalla de Junín y del batallón Junín, ¿no? Y una mujer de Mérida. Entonces, en esos cuestionamientos que siempre existe cuando uno está buscando conocimiento, cuando está investigando, ¿por qué investigar algo? ¿Para qué investigar algo? ¿Para quiénes? ¿Es pertinente? ¿No es pertinente? Y en ese contexto, pues, decir que amante de esta tierra merideña, ¿verdad? Merideña, de ascendencia y de corazón, en primer lugar, entonces, darle la bienvenida. Gracias. Al colega William, que atravesó medio país para llegar a Mérida hoy, y en este contexto de esta actividad, que es uno de los matices de las actividades que realiza la cátedra. La cátedra realiza muchas actividades, entre ellas trabajo constante con los niños de las escuelas, de las instituciones educativas, en lo que corresponde a nuestro caso, en el municipio Santos Marquina, con las instituciones educativas, y en otros contextos con jóvenes de liceos que han venido a la Biblioteca Bolivariana y hemos podido conversar sobre Bolívar, la historia de Mérida, la historia y lo que tiene que ver con la independencia, ¿no? Entonces, con esas cuestiones, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para quiénes? ¿Por qué una mujer va a venir a hablar de
de un asunto que entre comillas pudiera decirse que es de hombres, ¿no? Entonces, contarles que nosotros llegamos a esta idea de hablar de la batalla de Junín y la creación del batallón Junín por un personaje histórico de nuestro estado Mérida, que es el capitán José del Espíritu Santo Marquina Maldonado. Nació en Tabay, en mi pueblo, y con él, metodológicamente, hemos podido comprender gran parte del proceso de independencia, desde 1813 con la campaña admirable hasta 1825 con la creación del batallón Junín y todo lo que ocurrió en Venezuela a partir de 1825, ¿verdad? Y lo que ocurre con la disolución de la Gran Colombia hasta su muerte en 1863. Es un personaje que vive todo el proceso de independencia y también el proceso de la Guerra Federal. Entonces, con él, ¿verdad?, hemos comprendido varios procesos, ¿no? Y pues es quien le coloca el nombre a un territorio de este estado y es desconocido por muchos y muchas, ¿no? Entonces, en este contexto es que vengo a hablarles sobre la batalla de Junín y la creación del batallón Junín. Este personaje, Santos Marquina, nace en Tabay, se une al proceso de independencia en 1813, ¿sí? Se une al ejército patriota y en 1814, en un combate en Mucuchíes, se disuelven las fuerzas patriotas y con la arremetida constante del Imperio Español por tomar nuevamente control sobre sus posesiones de ultramar, como le llamaban en ese momento, viene entonces una gran campaña que es conocida como una de las más numerosas y contundentes que mandó el Imperio Español a Venezuela a partir de 1815, ¿no? Cuando Fernando VII dice, no, tengo que recuperar nuevamente el territorio americano. Y en ese contexto, no solamente ver las cosas en blanco y negro, cuando este personaje es capturado por los españoles y destinado como soldado raso, reclutado, obligado a formar parte del batallón Numancia. Y en el contexto que todos conocemos de ese periodo, estamos hablando de que era o morir o ser reclutado a la fuerza, no había más opción. Y este compañero fue reclutado a la fuerza y hay varios historiadores que hablan, ¿no?, sobre el hecho de lo que ocurrió con el batallón Numancia, ¿no? Voy a leer algo, un poco de la historia del batallón Numancia que nos permite comprender lo que ocurría en ese momento, ¿no? El colega cronista oficial de Araure, Wilfredo Bolívar, señala que el regimiento Numancia había sido formado por Domingo Monteverde entre 1812 y 1813. Y hago un paréntesis porque el batallón Numancia tiene una tradición en España anterior al proceso de independencia. Pero para Venezuela, entonces tenemos esta referencia de 1812 y 1813. Pero fue destruido en la batalla de Araure por parte de los patriotas comandados por el libertador Simón Bolívar. El 5 de diciembre de 1813, incluso entre el botín tomado a los españoles destacó la bandera del Numancia arrebatada por el batallón sin nombre, nombre dado a una parte de las columnas republicanas. Esto le permitió recibir la nominación de vencedor de Araure por parte del libertador, inscripción que se bordó en esa bandera que fue arrebatada al Numancia. En 1814, como parte de las acciones tomadas por la corona española para retomar el control de las colonias de América, Fernando VII procede a la reorganización del ejército. Para tal efecto, nombró al mariscal de campo, Pablo Morillo, como jefe de la expedición. La expedición estaba constituida por el Regimiento de la Unión,
los batallones de la Victoria, León, Castilla, Extremadura, Barbastro y el llamado del General, además de los regimientos de dragones de la Unión y húsares de Fernando VII, que contemplaban un total de 10.000 hombres. Fueron embarcadas en 42 navíos de transporte escoltados por el San Pedro de Alcántara de 74 cañones, 2 fragatas, Diana, Efigenia con 34 cañones, una corbeta de 22, un bergantín de 13 cañones y 13 cañoneras. Nada más y nada menos, eso es lo que viene a América en ese momento. En 1815 zarpa la expedición, ¿verdad?, comandada por Morillo, considerada una de las más grandes enviadas a América. Y en ese contexto, ¿verdad?, Santos Marquina fue uno de los reclutados a formar parte de ese batallón. Pero ¿por qué le hago esta introducción? Porque ese batallón es destinado al Perú. Y así es que llega Santos Marquina al Perú, en las filas del batallón Numancia. Y él permaneció en ese batallón hasta el 3 de diciembre de 1820, cuando contribuyó activamente en el histórico pase de Numancia, cuando dicha unidad se sublevó definitivamente contra los realistas y pasan a servir a la causa independentista bajo el mando del general José de San Martín. Al respecto, el general Miller señala las características fundamentales del Numancia al momento histórico del paso del batallón. Cito: el batallón Numancia, con 650 plazas de fuerza, se pasó reunido al servicio de los patriotas con los capitanes don Tomás de Heres y don Ramón Herrera a su cabeza. El regimiento del Numancia había sido enviado desde España a Venezuela a las órdenes del general Morillo, pero cuando se unió al estandarte patriota, casi toda su gente eran colombianos, obligados por fuerza a servir para reemplazar las bajas naturales que había tenido el cuerpo. Este regimiento estaba en un estado de disciplina que en nada era inferior a ningún cuerpo europeo. Fin de la cita. San Martín detalla en una carta enviada al ministro de Guerra, coronel José Tenteno, que el batallón Numancia, con toda su fuerza que asciende a 800 plazas, fuera de la música, se pasó a nuestras filas con una intrepidez que solo es propia del pecho de los leales. Este fue el resultado de la estrategia constante de estimular la adhesión a la causa independentista con el uso de una activa política de propaganda que incluyó la difusión de proclamas esperanzadoras mediante redes de espionaje y sociedades secretas. El Numancia fue fundamental para las fuerzas realistas desde 1816, pues se trataba del regimiento más fuerte y más acreditado que tenía el ejército. En el expediente de este personaje merideño que les he comentado, el capitán Santos Marquina, se dice que contribuyó al pase del Numancia, estando de esta forma inmerso directamente en las mencionadas redes de espionaje de la estrategia patriota. Este hecho fue fundamental para el debilitamiento de las tropas realistas y el fortalecimiento en igual medida de las fuerzas patriotas, que pasaron a ser en el Perú la suma de los colombianos y las colombianas a la fuerza libertaria. Entonces así es como Santos Marquina llega al Perú, formando parte de ese batallón que luego se subleva, ¿verdad? Y que en ese sentido él como agente transformador formó parte de esa estrategia militar. Durante las campañas de San Martín en el Perú, el batallón del cual era miembro Santos Marquina se destacó como una de las mejores unidades del ejército patriota. Allí Marquina se hizo acreedor de 2 medallas otorgadas por San Martín. Lealtad a los más bravos fue la primera, y fui del Ejército del Libertador del Perú, concedida por el general José de San Martín. Santos Marquina se halló en las campañas alrededor de Lima
y la sierra de esa ciudad, y también en el famoso asalto del Callao, que fue el 14 de septiembre al mando de San Martín de 1821. La toma de dicho espacio, el Callao, era fundamental, siempre lo fue, pero en 1821 fue crucial para los patriotas, pues en ese momento el castillo, también conocido como Real Felipe, tenía una importancia sustancial como puerto central del Pacífico, como punto fortificado para apoyar las operaciones militares y como depósito de muchos útiles de guerra muy difíciles de adquirir y situar sin grandes costos y riesgos en las provincias interiores. En ese sentido, entonces, el Numancia es renombrado por el libertador Simón Bolívar, después de lo que ha comentado Carlos de la entrevista y del liderazgo de Simón Bolívar. Es bautizado ese batallón cuando pasa a las filas comandadas por el libertador Simón Bolívar, él lo bautiza como el Voltígeros. Él permaneció en el Perú tras la retirada de San Martín, integrándose a la división colombiana, batallón con el que este personaje merideño participó en las batallas de Junín y Ayacucho. Y en la batalla de Junín, el Voltígeros fue Voltígeros de la Guardia. Ese de la Guardia no es un adorno, sino que formaba parte de la Guardia de Honor del libertador Simón Bolívar. Y allí estaba Santos Marquina. En la batalla de Junín encontramos a un ejército patriota americano conformado por quienes ahora somos, o peruanos, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, argentinos y chilenos. Esta victoria fue fundamental para los patriotas, pues los realistas quedan con la moral fuertemente golpeada. El general de brigada Pedro Revilla Morales, del arma del caballería del Ejército del Perú, en la actualidad, señala que los realistas se apresuraron al ataque de forma desordenada. Luego dan una retirada posterior que, en sus palabras, presenta características de fuga aterrada. Incluso dejaron en el campo de batalla y sus alrededores material, equipo, ganado y una cantidad considerable de desertores. Totalmente diferente a lo que ocurrió con los patriotas, quienes, siguiendo la unidad, el orden, hicieron un ataque contundente. Y allí, entonces, el Voltígeros de la Guardia estaba alrededor de Bolívar. El historiador general de brigada Héctor Bencomo Barrios, quien es el epónimo de nuestra cátedra, señala que la ofensiva comenzó desde el 15 de junio de 1824, cuando se dispusieron a avanzar hasta el Cerro de Pasco, utilizando itinerarios diferentes y difundiendo informaciones falsas. Los caminos de tránsito superaban los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Imagínense una batalla como en el Collado del Cóndor, arriba más o menos, ¿no? Y hace 200 años no había crisis climática como la que tenemos hoy, o sea que había unas temperaturas muy bajas y a esas temperaturas se llevó a cabo toda esta estrategia. Y entre el 31 de julio y el 1 de agosto se concentraron todas las fuerzas patriotas en el Cerro de Pasco y Rancas, a unos 4.300 metros sobre el nivel del mar, donde se pasó revista a 8.700 hombres del Ejército Unido Libertador. Momentos en los que Santos Marquina escuchó la proclama del Libertador antes de la batalla. Antes de la batalla, el Libertador Simón Bolívar dio una proclama. La voy a leer rápidamente para que sintamos esa fuerza. Soldados, vais a contemplar la obra más grande que el cielo ha encargado a los hombres, la de salvar un mundo entero de la esclavitud. Soldados, los enemigos que debéis destruir se jactan de 14 años de triunfos. Ellos pues serán dignos de medir sus armas con las vuestras que han brillado en 1000 combates. Soldados, el Perú y la América toda aguarda de vosotros la paz, hija de la victoria,
y aún la Europa liberal os contempla con encanto, porque la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. ¿La burlaréis? Y respondieron, no, no, no. Vosotros sois invencibles. Fin de la proclama. El 3 de agosto Bolívar decide marchar hacia Junín. Para ello escogió el camino occidental, siendo el más largo y con mayor dificultad, como parte de una estrategia ante las informaciones que manejaban sobre la posición y movimiento de los realistas. Esta ruta les permitió además ejecutar una maniobra sobre la espalda enemiga. Esa noche acamparon en Cochamarca y al día siguiente llegaron a la de Diezmo. El ejército oponente al mando de José de Canterac se desplazaba desde Tarma. Señala Bencomo Barrios que Canterac, cito, en esta localidad dejó al brigadier Maroto al frente de la infantería y él con toda la caballería prosiguió al Cerro de Pasco en busca de información acerca de su oponente. Fin de la cita. Los historiadores Javier Escala y José Gregorio Maita plantean que Canterac y Bolívar marchaban sobre las márgenes opuestas de la laguna de Junín. Canterac, al percatarse de la situación, inicia la retirada hacia Tarma, la noche del 5 y en el transcurso del día 6 de agosto. Mientras los patriotas marchaban al encuentro con los realistas, finalmente a las 2 de la tarde del día 6, los patriotas avistaron a los realistas, hecho que exaltó a los patriotas. Al respecto señala Miller, y cito, es imposible dar una idea exacta del efecto que produjo la repentina vista del enemigo. Los semblantes de los patriotas se animaron con el ceño y la expresión varonil del guerrero que ve aproximarse el momento de lidiar y de la gloria. Fin de la cita. Bencomo Barrios señala que alrededor de los escritos sobre la batalla se han desplegado discursos interesantes, pero que, señala él, su reconstrucción solo será posible en la medida en que sean analizados los partes de guerras correspondientes, tanto de los patriotas como de los realistas. Una vez hecho el análisis, procede a recrear los hechos, señalando que el argentino Mariano Necochea se adelantó a la llanura con 7 escuadrones para formarse en batalla. Una vez desplegados 2 de los 7, Canterac fue de frente con los húsares y los dragones del Perú. El enfrentamiento se desarrolló durante 45 minutos, una hora académica, entre las unidades de caballería realista y patriotas. No hubo humo, pero sí una victoria definitiva para el libertador Simón Bolívar, la unidad de caballería y el ejército nuestroamericano. Y allí estuvo el paisano nuestro Santos Marquina, en toda esa estrategia. Le llamaron también la guerra silenciosa, porque no hubo estruendo, solo fue lanzas y armas, no se usaron armas de fuego. Posteriormente, bueno, entonces aquí cierro lo que tiene que ver con la batalla de Junín, ¿no? Y pasamos entonces a hechos posteriores y saltamos por fines de tiempo al 6 de octubre siguiente, cuando Bolívar le entregó a Antonio José de Sucre el mando provisional del Ejército Unido Libertador. El mismo estaba conformado por la División del Perú, la División Primera de Colombia, la Segunda de Colombia y la División de Caballería. Nuestro paisano merideño de Tabay se encontraba en la Segunda División de Colombia al mando de José María Córdoba. Y bueno, Bolívar estuvo presente entonces en la batalla de Ayacucho, pero es la siguiente ponencia, entonces para no estar hablando otra vez de la batalla de Ayacucho. Pero allí entonces Santos Marquina escuchó la proclama de Sucre, que fue una proclama especial para el Voltígeros, que así era como se llamaba el batallón en el que estaba, y pues él escuchó la voz de armas a discreción de José María Córdoba, quien era quien comandaba la Segunda División
del ejército. Ahora, como la ponencia es de la batalla de Junín a la creación del batallón Junín, vamos a ir entonces a 1825, el año en que Bolívar crea un batallón, después de la batalla de Ayacucho, que había sellado la independencia de nuestro continente, ¿no? Entonces, culminadas estas guerras en el Perú, ¿verdad? Libertador Simón Bolívar crea el batallón Junín, ¿no? Y esta información está en el expediente del capitán Santos Marquina, que dice que él, después de la batalla de Ayacucho, vas a formar parte del batallón Junín. Y entonces empezamos a investigar, bueno, y quién creó ese batallón, en qué año se creó, cómo fue, para qué, por qué, quiénes lo conformaban. Y entonces recurrimos a las cartas del Libertador Simón Bolívar, ¿verdad? Y en las cartas del Libertador Simón Bolívar tenemos una del 25 de julio de 1825, en la que le escribe al general de división Francisco de Paula Santander para tratar el embarco de tropas hacia Colombia desde Cusco, y menciona que va a crear el batallón Junín. Eso fue el 25, en una carta que le envía a San Martín el 25 de julio de 1825. Luego, el 30 de agosto de 1825, el Libertador Simón Bolívar le escribe al general José Antonio Páez y le dice, esa carta está fechada en La Paz el 30 de agosto de 1825, con la cual celebra los esfuerzos que lleva Páez en Venezuela, y le notifica que va a enviar el batallón Junín. Y luego, el 8 de septiembre de 1825, le avisa al general Francisco de Paula Santander sobre el embarco del batallón Junín al Istmo de Panamá, porque el batallón era destinado a Venezuela. Se embarcó entonces en el Pacífico, llegó al Istmo de Panamá destinado a Venezuela. Así crea Simón Bolívar este batallón, le comunicó a los líderes de cada territorio lo que estaba ocurriendo, y en esas filas está Santos Marquina. ¿Quiénes conforman el batallón Junín? Los vencedores de Junín y Ayacucho. O sea, no es cualquier cosa, no es cualquier evento aislado, sino que es en ese contexto. No fue algo improvisado, es algo planificado. ¿Y para qué? Para defender entonces el territorio venezolano en función del proyecto bolivariano de la Unión. Este batallón disciplinado, bien formado, bien entrenado, después de estas dos grandes batallas, viene a Venezuela y es el batallón Junín. Y allí estuvo Santos Marquina. Y siendo parte del batallón Junín es que es ascendido a capitán, y es capitán de infantería del batallón Junín. Y así es como regresa a Venezuela, y estando en Venezuela pide regresar a Mérida, y estando en Mérida pide regresar a Tabay. Todo lo que recorrió desde 1813, y su decisión última fue regresar a Tabay. ¿Y quién no? Yo me imagino que el profe también querrá quedarse por aquí con esta hermosa tierra, con este hermoso clima, con esta hermosa gente, y así lo sentía Santos Marquina. Por sus hechos, por la documentación que hemos podido recopilar, él amaba su tierra, amaba a su pueblo. Entonces, ¿por qué, para qué y para quiénes una mujer va a venir a hablar de la batalla de Junín y de la creación del batallón Junín? Por esto, por el amor a la tierra. Y fin.